Como no podía ser de otra manera, tenemos un nuevo escándalo que sacude la opinión pública española. De nuevo, el Partido Socialista se encuentra acorralado por un nuevo escándalo. En esta oportunidad, el que fuese número 2 y secretario general del Partido Socialista, José Luis Ábalos, ha amenazado a toda la cúpula de Moncloa con lanzarse una aldama y tirar de la manta para hacer caer este gobierno. No hay día que no tengamos un escándalo en este país. Así que quédate hasta el final, porque vamos a hablar de este nuevo órdago que se está lanzando José Luis Ábalos. Y además vamos a hablar de otras noticias que seguramente te van a indignar tanto como a mí. Sin más dilación, comenzamos. Yo trato de no indignarme con la izquierda. De verdad que trato de leer de la forma más objetiva posible las noticias que consigo en las redes sociales. Sin embargo, el diario de Ignacio Escolar ha llevado a mi paciencia a límites insospechados. Supongo que os habréis enterado de la tragedia que ocurrió en las Islas Canarias. Un joven holandés sembró el pánico en el aeropuerto de Canarias. Agredió a un taxista, agredió a uno de los policías que lo intentaron reducir y casi estuvo a punto de quitarle la vida a otro de los policías. El equipo de la Policía Nacional que intervino en esta actuación se vio forzado a tener que reducirlo con sus armas de fuego, en vista de que el joven no hacía caso a las órdenes de la Policía Nacional y de que la vida de los oficiales y de los transeúntes que se encontraban en ese aeropuerto estaban en peligro. Una actuación totalmente ejemplar de los cuerpos de seguridad de nuestra nación. Sinceramente habría preferido que no tuviesen que llegar hasta ese punto, pero si tuvieron que hacerlo es porque no había otro remedio, porque el joven no entraba en razón y estaba en peligro la vida de los uniformados y de los transeúntes. La izquierda, por supuesto, de una forma vil y rastrera como siempre, no ha tardado en sacar partido de esta situación. Escuchen lo que cuentan en el diario de este joven landés que puso en vilo al aeropuerto de Canarias. ¿Qué se sabe hasta ahora de Abdulí Ba, el joven que fue abatido a tiros por la policía en el aeropuerto de Gran Canaria? El gambiano llegó en patera, sin familia y siendo menor, y ahora trabajaba como cuidador de otros niños supervivientes de la ruta canaria. En las últimas semanas comenzó a presentar síntomas de un problema de salud mental. Voy a ahorraros el hastío de tener que leer este vomitivo titular. Básicamente nos están vendiendo que este joven landés que llegó de forma irregular en patera a las Islas Canarias era un joven ejemplar, un joven que trabajaba cuidando a otros niños, que se había sacado la ESO, que estaba a punto de sacarse una FP, era un mecánico ejemplar y estaba estudiando para dedicarse al mundo de las finanzas. Era una joven promesa venida desde tierras africanas. Pero al parecer, por algún extraño motivo, justo en ese momento tuvo un brote psicótico que le hizo intentar asaltar a un taxista y luego agredir de forma violenta, armado con un cuchillo, a los policías que intentaron reducirlo. Después de varios párrafos alabando las bondades de esta joven promesa africana, escuchen por favor lo que dicen. La Asociación de Mujeres Africanas y Afrodescendientes en Canarias han lanzado un comunicado en el que exigen claridad, transparencia y justicia en las investigaciones judiciales. Señalamos como culpables y responsables al racismo institucional. No, no fue un acto de racismo. Los policías intentaron reducir a una persona que estaba poniendo en peligro las vidas de un taxista, de otros oficiales de policía y de los transeúntes que se encontraban allí. Era una persona peligrosa que estaba armada y que había mostrado una conducta excesivamente violenta. Si la persona hubiese sido blanca, rubia, morena, árabe, judía, cristiana, católica o atea, la hubiesen reducido de igual manera. No lo redujeron porque era negro, lo redujeron porque llevaba un cuchillo en sus manos y puso en peligro la vida de las personas que estaban allí. Lo que más me llama la atención y lo que más me indigna de esta noticia es que cuentan cómo se están movilizando para poder repatriar el cadáver de este joven y entregárselo a sus familiares. ¿Por qué no hicieron esto en el mismo momento en el que pisó Tierras Canarias? ¿Por qué no se pusieron en contacto con su familia para poder devolverles a este joven menor? Quizás no habría tenido este brote psicótico si hubiese estado en compañía de sus familiares y amigos, si hubiese estado en su tierra natal, si no hubiese estado solo en un centro de menores. ¿Por qué no pusieron ese esfuerzo para devolverlo con vida cuando todavía era menor de edad? Y ahora sí que han movido cielo y tierra para contactar con su familia y poder devolverles el cadáver, que seguramente lo van a poder hacer en un par de días. ¿No hubiese sido mejor devolverles al menor de edad? ¿O en el momento en el que cumplió los 18 años, regresarlos con sus familiares? Hubo que esperar a que el joven tuviese un brote psicótico, que la policía hubiese tenido que reducirlo, usando armas de fuego reglamentarias para poder ponerse en contacto con sus familiares, ¿verdad? Bueno, cambiando de tema y entrando a lo que nos interesa. El que fuese número 2 del Partido Socialista
el que fuese secretario de organización de este partido y el que fuese mano derecha del presidente Pedro Sánchez, ha amenazado con tirar de la manta y desvelar todos los secretos que tiene a buen resguardo el que fuese ministro durante tantísimo tiempo. Hay una cosa que diferencia a la mafia del Partido Socialista, y es que en la mafia existe lealtad. José Luis Ábalos ahora mismo es víctima del monstruo que él ha creado. En el Partido Socialista no existe tal cosa como la lealtad. Si para salvarme a mí te tengo que sacrificar a ti, lo voy a hacer sin pensarlo dos veces. José Luis Ábalos ahora mismo se encuentra muy decepcionado con la actitud del Partido Socialista y de los que fueron todos sus amigos y compañeros de trabajo, incluso con la propia actitud del presidente Pedro Sánchez. Está viendo cómo se mueve mar y tierra para poder salvar al hermano, para poder salvar a la esposa, para salvar al fiscal general. Y sin embargo, ahora mismo la vida de José Luis Ábalos ha cambiado radicalmente. Tiene una situación económica muy precaria y ahora mismo ni siquiera puede afrontar los gastos de su defensa. No siento ningún tipo de lástima por este sátrapa. No intentemos encumbrar ahora a José Luis Ábalos como un héroe de la derecha, porque no deja de ser un putero que utilizó recursos del Estado para su propio beneficio, que enchufó a sus amantes en los ministerios, que se enriqueció a base de nuestro dinero. Sin embargo, ahora mismo es una persona que está muy dolida con el que fuese su mejor amigo y su compañero de viaje, al que ayudó cuando estaba completamente derrotado a llevarlo de nuevo al poder del Partido Socialista y ahora a la Moncloa. Durante muchísimo tiempo, la actitud del Partido Socialista es: no se habla de José Luis Ábalos. No se habla de Bruno, no, no. Ellos querían hacer ver que José Luis Ábalos no existió dentro del Partido Socialista. Mientras veía cómo todo el partido se movilizaba para defender a la esposa y al hermano del presidente Pedro Sánchez, él básicamente era un apestado. Es verdad que no se lo ha expulsado del Partido Socialista, pero no porque tengan algún tipo de lealtad hacia José Luis Ábalos. No lo han hecho porque mencionar la palabra Ábalos era desatar un avispero. Básicamente querían que esto pasara y que la gente estuviera pendiente de otra cosa. José Luis Ábalos ahora mismo se encuentra totalmente defraudado y decepcionado. Está viendo como es cuestión de tiempo para terminar sus últimos días en prisión. Y no solamente eso, sino que también está involucrado su hijo y su mejor amigo. Todos juntos van a tener una hermosa reunión familiar en la cárcel española. Y no puedo estar más contento de ello. Según informan en algunos medios de comunicación, desde el Partido Socialista ya conocían la amenaza que habían lanzado desde el entorno de Koldo y Ábalos. O comienzan a ayudarnos con nuestra defensa y ponen de su parte, o voy a comenzar a destapar todos los secretos del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Secretos que pueden poner en jaque el gobierno del peor presidente de la historia de la democracia. Como mencioné en este vídeo, las filtraciones de los WhatsApp son apenas un pequeño abreboca. Realmente todo lo que se ha filtrado hasta ahora no tiene ninguna importancia, más allá de todo el escándalo mediático que ha levantado. José Luis Ábalos, que es un zorro viejo de la política, debe tener cosas muy comprometedoras del presidente Pedro Sánchez. Y ahora mismo, la única posibilidad que tiene para, si no librarse de la cárcel, por lo menos atenuar su pena y la de su hijo, es tirarse un Víctor de Aldama, comenzar a cantar la Traviata y comenzar a desvelar todo lo que tiene para hundir al presidente Pedro Sánchez. Es verdad que esto parece un circo. La amenaza que lanzó y las exigencias dentro de su chantaje son de risa. Restituir a un policía, restituir a un empleado de correos y que me paguen el abogado. Esos son minucias. Básicamente lo que estaba haciendo José Luis Ábalos era tirándose un pulso con Pedro Sánchez. Y si hay una cosa que no acepta Pedro Sánchez, son los chantajes. Ahora mismo José Luis Ábalos está dentro de la fachosfera. Así que, amigo Ábalos, bienvenido a la fachosfera. A partir de ahora, todos los que fueron tus amigos van a comenzar a atacarte de una forma despiadada. Van a comenzar a sacar todos tus trapos sucios, si no es que ya habían salido bastantes. Y peor aún, te recomiendo que cuides mucho tu salud por cosas que puedan pasar. El hecho es que este culebrón se está poniendo cada vez más interesante. Si ya el gobierno de Pedro Sánchez era bastante inestable y un escándalo tapaba al otro y al siguiente, ahora mismo Pedro Sánchez se encuentra completamente acorralado y a merced de José Luis Ábalos. Muchos dirán que es una exageración y que incluso todo esto puede ser una cortina de humo orquestada entre ambas personas. Pero no nos equivoquemos, estamos viendo un nerviosismo como no habíamos visto en estos 7 años de gobierno en todos los voceros de la Moncloa. El propio presidente Pedro Sánchez no sabe ya cómo distraer la atención.
Los discursos y las excusas peregrinas que están soltando ante los últimos escándalos solo demuestran improvisación y nerviosismo. Estamos ante lo que puede ser los últimos coletazos de un huracán que ha destruido la democracia española y del que va a ser muy difícil reconstruirlo de nuevo. Vamos a estar muy atentos a lo que vaya a ocurrir. Vamos a estar atentos a todas las novedades que puedan ir saliendo. José Luis Ábalos amenazó con soltar muchos audios que pueden poner en jaque al gobierno nacional. Desde Moncloa ya están diciendo que no hay ningún audio que pueda comprometer al presidente Pedro Sánchez. Yo estoy bien. Eso sí, no descartan que pueda salpicar a cualquiera de los ministros y a las personas cercanas a Pedro Sánchez. Por cierto, estamos pasando por alto el hecho de que el nuevo secretario de organización del Partido Socialista está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. 7 años de gobierno y al parecer van a tener que destituir a su segundo secretario de organización. No existen personas honradas dentro del Partido Socialista que puedan estar un par de años sin robar, al menos un par de años, haciendo funciones de secretario de organización, de ministro o de diputado. Es que al parecer la consigna del gobierno de Pedro Sánchez y de todos los que lo rodean es roba ahora todo lo que puedas y cuanto puedas, que no sabemos cuánto vas a durar. Por cierto, antes de despedirme, quiero leerles un par de comentarios que necesito compartirlos con todos vosotros. En este comentario me pusieron lo siguiente: dejad ya de una vez el contento por derribar un gobierno legal y democrático. Esperad a las urnas. ¿Queréis otra guerra civil? ¡Malditos! ¡Parad ya! ¡Parad! Este comentario me lo dejaron en relación a un vídeo en el que estaba comentando todos los escándalos de corrupción que acechan al Partido Socialista y cómo era más que necesario convocar una moción de censura. Al parecer, para esta persona, investigar todos los casos de corrupción es un ataque a la democracia. Convocar una moción de censura es un ataque a un gobierno legal, legítimo y democrático. Es muy curioso porque no opinaban exactamente lo mismo cuando se investigó la corrupción del Partido Popular, cuando se convocó una moción de censura para derrocar al gobierno del Partido Popular. Al parecer hay corrupciones que se pueden investigar y corrupciones que no. Hay corrupciones buenas y corrupciones malas. Investigar la corrupción del Partido Socialista, malo, es dividir y es atacar a la democracia. Investigar la corrupción del Partido Popular es sumamente bueno y es un sano ejercicio democrático. Me encantan las piruetas mentales que hacen los borregos de izquierda para justificar que se investigue la corrupción de un gobierno que vino a sustituir a otro gobierno corrupto. Porque no olvidemos que el presidente Pedro Sánchez llegó al poder para salir de un gobierno acusado por corrupción, de un partido popular que había tenido una sentencia en firme que lo condenaba por corrupción. Si ahora mismo tú pides que se investigue la corrupción del hermano de Pedro Sánchez, de la mujer de Pedro Sánchez, del fiscal general de Pedro Sánchez, del secretario de organización de Pedro Sánchez, del nuevo secretario de organización de Pedro Sánchez, son todos ataques a la democracia. Lo que tendría que hacer un buen demócrata es quedarse calladitos y dejar que los socialistas roben. Cuando lleguen los del PP, a esos sí los perseguimos y los acusamos. Pero mientras estén los socialistas, que roben tranquilitos. ¿Verdad? Pero este último es muchísimo mejor todavía. Vendehumos, al presidente lo elige el pueblo. Atornillador, vende miedo. Cuando comienzan utilizando la palabra pueblo, ya sé que estoy ante una de las opiniones más estúpidas que puedo escuchar. Vamos a explicarte esto de una forma sencilla para que hasta tú lo puedas entender. Al presidente Pedro Sánchez no lo elige ningún pueblo, ni al presidente Rajoy, ni al presidente Zapatero. Ningún presidente es elegido por el pueblo. Al presidente de gobierno los eligen los diputados del Congreso de los Diputados por mayoría simple. Pedro Sánchez no ganó las elecciones. Pedro Sánchez quedó de segundo detrás del Partido Popular. Fue el Partido Popular el que ganó las elecciones. Si hablamos de que aquí debería gobernar el que elija el pueblo, te recuerdo que el pueblo eligió a Alberto Núñez Feijóo, que fue el que obtuvo la mayoría de votos. Pedro Sánchez llegó al poder porque logró montar un gobierno Frankenstein en donde, por desgracia, la gobernabilidad descansa en manos de Junts per Catalunya, de Bildu, del Partido Nacionalista Vasco y de un montón de intereses totalmente dispares, a los que lo último que le preocupa es España. Pedro Sánchez llegó al poder diciendo que no iba a pactar con Bildu, diciendo que no iba a aprobar ninguna amnistía, diciendo que no iba a pactar con los separatistas, diciendo que no iba a pactar con Podemos. Básicamente les meó en la cara a todos los votantes del Partido Socialista y vosotros aplaudisteis como focas. Y ahora mismo tenemos a un presidente de gobierno que hace básicamente lo que diga Marruecos y lo que diga Junts per Catalunya. Si eso para ti es el pueblo, tenemos un serio problema. No quiero alargarme mucho más.
Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí. Si has llegado hasta este punto, es que el contenido que yo produzco realmente te gusta. Así que te voy a agradecer y que hagas dos cosas. La primera es que te suscribas. Y la segunda es que veas alguno de estos dos vídeos y me dejes tu comentario. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo o cuando vuelva a salir el próximo escándalo del Partido Socialista, que será mañana o pasado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el siguiente vídeo.